Hola clase, me llamo Jorge Pérez y hoy voy a estar presentando o hablando sobre o respondiendo a las preguntas que nos hizo el profesor. Entonces, para empezar, la primera pregunta es, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de hablar español? Y bueno, para mí es bien importante poder hablar español, especialmente aquí en San Diego, donde estamos al lado de la frontera, porque la población de aquí en San Diego, más del 50% de ellos habla español. Entonces, y si va a cualquier otro lugar aquí en los Estados Unidos, va a encontrar muchísimos hispanohablantes, un poco menos, pero de todos modos va a encontrar una buena cantidad, porque somos vecinos a México. Entonces, obviamente van a cruzar o venirse para acá y sí, pues es muy importante poder comunicarnos con ellos y entenderlos a ellos, porque va a haber casos donde sí va a necesitar hablar con ellos. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo te ha favorecido ser bilingüe en el ámbito laboral? Pues como les dije, va a haber casos donde vamos a tener que hablar en español con varias personas que solamente pueden hablar el español. Entonces, como en esos hay casos, ha visto casos donde en mi trabajo o cuando trabajaba en In-N-Out, cuando era un asociado regular, um, tomaba órdenes de personas, pero había veces donde solamente hablaba en el español. Entonces veían que mi nombre era Jorge y me preguntaban si hablaba español yo mismo. Y después de que les dije que sí, se emocionaban y se alegraban porque no, no pudieron hablar el inglés. Entonces, ¿cómo comunicarse con alguien? Entonces sí, en esos casos sí les pude ayudar, les tomé la orden y todo eso. Entonces eso es solamente en un restaurante, pero va a haber casos donde en sus carreras en el futuro, o hay casos ahorita donde en carreras de personas enfrentan a mexicanos o personas que solamente hablan el español y no pueden comunicarse con ellos porque no hablan el idioma. No hablan el idioma y se les hace muy imposible poder entenderlos a ellos y comunicarse. Entonces, sí, en esa manera me ha favorecido el español y ser bilingüe. Uh, entonces, ¿qué fue lo que más te gustó de este curso? Eh, Mucho. Honestamente sí me gustó mucho este curso porque he tomado clases en español en el pasado, pero esas clases de español no fueron muy difíciles o porque entendí mucho la materia y todo eso, pero esta vez el profesor nos hizo a nosotros repasar lecciones que él nos proveyó y poder presentar esas mismas lecciones nosotros mismos en nuestras propias palabras. Entonces creo que eso sí me ayudó muchísimo porque um, para poder presentar material tienes que primero entender el material, o si no estás presentando información que ni siquiera es correcta. Entonces en ese caso sí me gustó mucho este curso porque me hizo tener que aprender la lección para poder yo presentarla a otros. Y otra cosa que también me gustó fue juntarme con los tutores porque ellos sí me ayudaron cuando tuve problemas con cosas que no entendía. Aparte del profesor que le pregunté a él, pero cuando me junté con los tutores también ellos me ayudaron a mí. Fue la primera vez en una clase que me forzó a hablar con los tutores, entonces eso sí me gustó. Y la segunda pregunta es ¿qué te gustaría haber aprendido? Y well, yo no creo que aprendimos muchísimo en esta clase. Aprendimos sobre otros países, aprendimos sobre o hicimos artículos periodísticos sobre esos mismos países. También repasamos las lecciones, hicimos las presentaciones y los Quizlet y todo eso. Y entonces aprendimos muchísimo y en diferentes maneras. Um, entonces, yo no creo, honestamente, yo no tengo nada que me gustaría haber aprendido porque creo que sí aprendí muchísimo de este semestre, de este curso. Entonces, ¿qué te hizo falta o qué quisieras, o, perdón, qué te hizo falta o qué consideras faltó para que la clase haya sido de tu total agrado?
como les dije, aprendimos mucho en esta clase y me gustó mucho la manera que hicimos el trabajo y en la manera que aprendimos. Pero si en realidad lo pienso, entonces creo que a lo mejor la retroalimentación a nuestro respecto de nuestro trabajo, creo que eso podría haber sido mucho mejor. De todos modos aprendí muchísimo, pero los comentarios que fueron hechos de nuestro trabajo se me hizo lo mismo. Y sí, creo que la retroalimentación me gustaría haber tenido más de eso para poder ver mi progreso poco por poco, un poco más de lo que ya lo había visto. Entonces, sí, creo que, pero no, honestamente yo no creo que faltó nada de este curso, porque sí me gustó muchísimo, sí aprendí, como les dije. Entonces, la próxima pregunta es: ¿qué retroalimentación tienes para los tutores? Yo no tengo nada de retroalimentación. Fueron muy buenos los tutores conmigo, especialmente Osvaldo, porque había casos donde habían la tarea que nos dio el profesor, que teníamos que repasar la lección y después presentar esa misma información. Había casos donde verdaderamente no entendí nada de la lección, o se me hizo difícil entenderlo y no lo hacía. Era raro las veces, una, dos o tres veces que hice eso, pero en esos casos, porque no entendí el material, ya cuando me tocaba hablar con el tutor, pude traer esa misma información de esas lecciones a la cita, y en ese caso me ayudó, y creo que fueron muy amigables y informativos, porque ellos no sabían ellos no sabían las preguntas que les iba a hacer, y de todos modos me ayudaron a poder comprender la información y la lección. Entonces yo creo que ellos hicieron un trabajo bien especular, o bien grandioso. ¿Okay? ¿Y qué le dirías a tus compañeros de clase para motivarlos a que continúen sus estudios de español? Como les dije, el español los va a ayudar en muchos casos, en su trabajo, en su vida diaria, en todo tipo de cosas, especialmente aquí en los Estados Unidos y en San Diego. Entonces, para poder motivarlos, yo creo que necesitan practicarlo. Necesitan practicar el español muchísimo para que no se los olvide, porque a mí personalmente se me olvidó mucho, porque no he hablado mucho el español en varios años. Entonces sí se me hace un poco más difícil poder traducir las palabras de inglés a español y poder hablarlas. Se me hace más fácil entender el español comparado a hablarlo. Entonces sí, para que no les pase eso a ustedes, para que no se suenan que tengan un acento muy grande como el mío. Yo creo que yo tengo un acento como de cuando habla el español, pero para que no pase eso, creo que es muy bueno poder practicar el español. Entonces, y finalmente habla de tus futuros planes con respecto al uso del bilingüismo. Otra vez, va a haber casos en tu vida diaria donde vas a tener que hablar español. Entonces, mis planes es practicarlo, el español hablándolo, viéndolo en películas, shows, en videos, cambiándolo no solamente a viendo estas movies y películas y shows y todo esto en inglés, pero también viéndolos en español, para poder así entender más y más y más, y nada más estar en ese ambiente de solamente el español. Entonces yo creo que mis futuros planes con respecto al uso del bilingüismo va a ser eso, solamente tenerlo más en mi vida diaria, porque es bien importante no olvidarlo. Y eso es todo lo que tengo sobre
estas preguntas. Espero que hayan tenido un buen semestre y que tengan un buen verano y un buen resto del año, ya que se está acabando esta pandemia. Entonces, que tengan muy buen día y hasta la próxima.